Las ciudades necesitan agua para crecer. Sin ella desaparecerían. Nueva York, Chicago y Los Ángeles necesitan miles de millones de litros diarios. Desde los ríos y reservas hasta nuestros grifos se teje una vasta y oculta red de túneles, conducciones y bombas. Unas son de última generación y otras tienen 100 años de antigüedad. A continuación, la ruta del agua en Maravillas Modernas. La ruta del agua. Octubre de 2003. Un canal de abastecimiento principal de 108 años de antigüedad, transportando 4 millones de litros de agua por hora, cede repentinamente, originando rápidos que cubren una zona de varias manzanas. El desorden, la confusión y el daño fueron espectaculares. El incidente dejó al descubierto la fragilidad e importancia del sistema de abastecimiento urbano. La mayoría lo damos por hecho hasta que ocurre un problema. Cuando los estadounidenses abren un grifo, esperan que corra agua limpia y pura. También esperan que su ciudad disponga de reservas suficientes para abastecer industrias, combatir incendios y limpiar las calles. Los sistemas públicos de abastecimiento en Estados Unidos cubren estas necesidades para el 99% de su población, cerca de 250 millones de personas. El abastecimiento de agua es fundamental. Cuando lo hay, permite hacer muchas cosas. Otras muchas serían inviables sin él. De media, los estadounidenses usan cerca de 400 litros diarios por persona. La red pública suministra diariamente unos 150.000 millones de litros. Sin duda es un imperio oculto. Hay miles de kilómetros de conductos y túneles entrecruzándose bajo la ciudad. Se ha construido tanto que apenas queda espacio. Igual que se han levantado rascacielos hacia arriba, se ha construido algo similar hacia abajo. Parte de la tecnología empleada en los abastecimientos de las ciudades actuales ha sido utilizada desde hace milenios. Escritos en sánscrito de 4.000 años de antigüedad, hablan de la importancia de depurar el agua potable y describen varios métodos, incluido el hervido y el filtrado con arena o carbón. Hace 2.700 años se utilizaron kanat, túneles en pendiente, para el transporte de agua en el noroeste de Persia. Los kanat no son más que pozos horizontales usados para irrigar. Originalmente se desarrollaron en la zona que hoy ocupa Irán. Se extendieron desde allí a lugares como España y parte de China. Hacia el 312 a.C., 4 siglos después de la aparición de los kanat en Persia, comenzó la construcción del célebre sistema de acueductos de la antigua Roma. Resultado de una extraordinaria obra de ingeniería, podían transportar agua hasta la ciudad desde 90 kilómetros de distancia. En un periodo de 500 años, se construyeron 11 acueductos que abastecieron a Roma y algunos tramos continúan funcionando hoy. Los antiguos mayas de la península del Yucatán obtenían agua dulce de pozos originados de forma natural bajo la tierra, llamados cenotes, a los que atribuían un gran significado religioso. Los mayas consideraban los cenotes como entradas al inframundo que visitarían en la otra vida para encontrarse con dioses y antepasados. Probablemente el más famoso sea el cenote de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán. Ahí se ha encontrado un alto número de objetos, ofrendas hechas a lo largo de los años, fundamentalmente vasijas preciosas y oro de tiempos más recientes. Y restos humanos, por supuesto. En asentamientos mayas de mayor tamaño, al sur de la zona de los cenotes, se construyeron grandes presas para embalsar agua. En Tikal, que era una de las mayores ciudades mayas del sur, con una población de al menos 50.000 personas, solo en los límites del núcleo, contaban con depósitos que podían contener hasta 200.000 metros cúbicos de agua. Es mucho. Los habitantes del Londres medieval habrían envidiado los embalses mayas. A principios del siglo XIII, el aumento de población originó un gran problema de contaminación en el agua procedente de pozos y del río Támesis.
Todo Londres estaba plagado entonces de pozos negros y de agua dulce, a veces unos junto a otro, de una forma increíble. En 1236 se autorizó la construcción del gran conducto que abastecería a la ciudad desde un manantial en Tyburn a 5 kilómetros de distancia. Se levantaron varias construcciones para este fin. Los edificios de piedra no solo se usaron para almacenar y suministrar agua, sino también como centros sociales. Eran lugares donde la gente se reunía en días festivos, decoraban la fachada con guirnaldas y escribían lemas. En ocasiones muy especiales, como la coronación de Ana Bolena en 1532, cerraban el paso del agua e introducían vino. Así todo el mundo podía disponer de él. Aún así, muchos londinenses continuaban bebiendo agua del río Támesis a pesar de la contaminación causada por los vertidos de despojos humanos y animales. Las enfermedades resultantes no eran asociadas con la contaminación por el desconocimiento de los microorganismos que las causaban. A veces se culpaba la brisa nocturna de ciertos fallecimientos que ocurrían. Cada verano era frecuente la aparición de la llamada enfermedad del sudor, que probablemente fuera un tipo de tifus y que ahora conocemos, pero entonces no. Como los habitantes del Londres medieval, los primeros neoyorquinos desconocían que el agua que bebían les hacía enfermar. Miles morían a causa de dolencias relacionadas, como el cólera, antes de establecer la conexión. Los esfuerzos por llevar agua salubre a Nueva York traerían consigo algunos de los grandes proyectos acuíferos del siglo XX. En Manhattan, el agua procedía inicialmente de pequeños pozos privados hasta que se excavó el primero público en 1677 frente al viejo fuerte en Bowling Green. A finales de 1770, los 22.000 habitantes de Manhattan obtenían la mayor parte del agua del altamente contaminado pequeño lago del corazón de la ciudad. Como la gente se bañaba en el lago, pronto se contaminó. Era apestoso. Ocasionalmente se encontraban cadáveres procedentes de crímenes, así como animales muertos y heces. El agua contaminada condujo a una catastrófica epidemia de cólera en 1832. El número de muertos por el cólera pasó de cientos a miles. Los niños pedían agua y la que les daban hacía que enfermaran, empeorando la epidemia. La situación se deterioró aún más en 1835 cuando se originó un pequeño fuego en un edificio de Wall Street. Era una fría noche de invierno. Entonces los pozos estaban congelados y también los ríos. En 24 horas toda la parte baja de Manhattan estaba abrasada y en ruinas. Se perdió el equivalente a millones de dólares procedentes de negocios e industrias. Fue uno de los peores desastres en la historia de Estados Unidos. Fueron estos hechos realmente catastróficos los que hicieron que Nueva York desarrollara un programa para solventar el problema. En 1837 comenzó la construcción del acueducto Croton, que aún hoy sigue llevando agua a la ciudad de Nueva York, proporcionando alrededor del 10% del suministro. El canal de piedra de 45 kilómetros de extensión que va desde el pantano Croton hasta la ciudad a lo largo de la orilla este del río Hudson necesitó 5 años para su finalización y el trabajo continuo de 4.000 trabajadores. En 1842, cuando el acueducto entró en servicio, el presidente Tyler y los expresidentes John Quincy Adams y Martin Van Buren acudieron a la Gran Manzana para la ceremonia inaugural y presenciaron el brotar del agua de la fuente Croton en las cercanías del ayuntamiento. La gente vivió de forma entusiasta su primer baño y su primera ducha. Era algo difícil de imaginar poder ir a casa, abrir el grifo y tener agua. El acueducto Croton fue considerado una maravilla arquitectónica. En su mayor parte era un canal ovalado de ladrillo y piedra de 2,40 por 2,10 metros, enterrado entre 5 y 10 metros bajo tierra. Pero había tramos elevados como el Hyde Bridge, un puente de ladrillo que llevaba el acueducto sobre el río Harlem hasta Manhattan. Se convirtió en una popular atracción turística a finales del siglo XIX, con visitantes que viajaban 13 kilómetros desde la ciudad para cruzar sus 425 metros de longitud. Como ocurre siempre a causa del suministro de agua y de la naturaleza de Nueva York, la ciudad creció rápidamente. A los 12 años, el New York Times publicó un editorial que decía: necesitamos más agua. Si uno piensa en la inmigración de finales del siglo XIX, se da cuenta de que Nueva York estaba en plena expansión y que Croton no era capaz de satisfacer la demanda de la ciudad.
Esta vez proyectaron con un alcance aún más amplio. El plan tenía una visión aún más ambiciosa. Decidieron construir un acueducto que partiría desde los montes Catskill. El nuevo acueducto de los montes Catskill tendría una longitud de 147 kilómetros, 3 veces más que el de Croton. Correría paralelo al río Hudson hasta cruzarlo en un punto. Fue construido a mano, excavado con el trabajo del hombre y cartuchos de dinamita, y retirando la piedra con locomotoras de vapor y mulas. En el acueducto Croton decidieron vadear el río por encima. En el de Catskill resolvieron hacerlo por debajo. Durante un año estuvieron sondeando desde barcos en el río, a menudo bajo tormentas y lluvias, tratando de encontrar el fondo y ver la profundidad necesaria para poder atravesarlo. Llegó un punto en que los ingenieros levantaron los brazos en señal de frustración y dijeron: este río no tiene fondo. Pero los ingenieros acabaron encontrando el fondo del río y descubrieron para su asombro que tendrían que llegar a una profundidad de 400 metros hasta un suelo estable bajo el lecho fluvial. Era una tarea que parecía imposible, pero tenían que encontrar la forma de hacerla. Lo que desconocían es que el sistema que estaban construyendo poseía su talón de Aquiles, un punto débil potencialmente catastrófico que hoy sigue preocupando a los técnicos de la ciudad de Nueva York. Cuando en 1907 se inició la construcción del nuevo acueducto desde los montes Catskill, uno de los mayores retos era cavar el túnel más profundo hasta la fecha. Para llegar al otro lado del río Hudson, tendrían que alcanzar una profundidad de 400 metros. 400 metros bajo tierra es casi lo mismo que tiene el Empire State Building, en altura. Eso nos da una idea de la magnitud de esa obra de ingeniería. Comenzaron a excavar literalmente a ambas orillas del río, siguiendo la forma de un triángulo invertido, hasta que ambos lados convergieron a 400 metros de profundidad, casi como una pinza. Tras pasar bajo el río Hudson, el acueducto llegaría hasta el túnel número 1 de la ciudad, que correría a lo largo de Manhattan a 300 metros de profundidad. Los trabajos en el túnel número 1, de 29 kilómetros de longitud, comenzaron en 1911 y continuaron durante 6 años. A su fin, se convertiría en el mayor del mundo en su clase, con una capacidad de 1.900 millones de litros de agua diarios. Los trabajadores del túnel número 1 eran miembros de una orgullosa profesión que hoy continúa construyendo la red de abastecimiento de la ciudad de Nueva York. Conocidos como jabalís de arena, llevan décadas trabajando bajo tierra, pasando desapercibidos a la mayoría de la población. Reciben su nombre del trabajo que desempeñaron en las arenosas profundidades del East River para la cimentación del puente de Brooklyn. La capa más baja de la clase laboral desempeñaba el trabajo más duro, difícil y en cierto sentido peligroso que uno pueda imaginar. Los padres pasaban el trabajo a sus hijos y de ahí surgió toda una cultura. La construcción de este túnel de 4 a 5 metros de diámetro fue especialmente peligrosa cuando atravesó el East River para llegar hasta Brooklyn. Las aguas subterráneas reblandecían tanto el terreno que los pozos por los que descendían los trabajadores hasta el túnel acabaron convertidos en trampas mortales. Cada vez que cavaban, la tierra cedía sobre ellos, de modo que decidieron introducir ataguías. Anteriormente ya se habían usado ataguías con aire presurizado en la construcción del puente de Brooklyn. Estas estructuras de cemento y acero pesaban alrededor de 2.000 toneladas cada una. Estaban selladas por todos sus lados, excepto el fondo. A medida que penetraban en terreno blando, se bombeaba aire comprimido para expulsar el barro y el agua. El bombeo del aire suponía un serio peligro porque creaba un entorno en el que los trabajadores sufrían la enfermedad del buzo. Solo se les permitía estar ahí durante un par de horas. La descompresión ocurre cuando la presión que ejerce el aire sobre el cuerpo desaparece rápidamente, causando la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y tejidos. A veces la presión provocaba peligrosos reventones en las paredes de las ataguías. Se producía un sonido fuerte y agudo como el de una tetera que retumbaba en el interior de la ataguía. Esto significaba que había una rotura en la pared de la cámara y una fuga de aire comprimido, creando una enorme succión que lo aspiraba todo hacia la pequeña abertura. Debido a la presión, la fractura se abría, se soltaban los picos y a correr. La mayor parte del túnel número 1 tuvo que abrirse en piedra viva.
Durante los 3 primeros años de su construcción se utilizaron 5 toneladas diarias de dinamita. A finales de 1912 ya se habían usado 1.200 toneladas y 14 operarios habían muerto en accidentes con explosivos. El túnel se completó en 1917 y se organizó una suntuosa ceremonia inaugural con una fuente en Central Park, a la que se llamó el Don del Agua. El acto tuvo que suspenderse a causa de la lluvia. El túnel número 1 fue un triunfo de la ingeniería, pero para una ciudad en constante expansión como Nueva York sería insuficiente en pocos años. En la década siguiente, la población creció hacia el este desde el Bronx y Manhattan. En 1929, el consumo de agua era de 133 millones de litros de agua diarios. Comenzó la construcción del túnel número 2 con el fin de abastecer a Brooklyn y Queens. El túnel recibiría el agua de un nuevo acueducto procedente de la zona de Catskill. Conecta con el túnel número 2 de la ciudad, que junto al 1 suministra toda el agua que necesitan los 8 millones de habitantes de Nueva York. Obviamente, ambos son de vital importancia. Sin alguno de los dos, media ciudad quedaría sin agua. En 1950, los ingenieros de la ciudad de Nueva York hicieron un inquietante descubrimiento al intentar sellar una sección del túnel número 1. Habían construido válvulas en el fondo de los pozos y estas podían girarse. Parecía el volante de un submarino sobresaliendo de una escotilla. En 1954, los ingenieros tuvieron que bajar hasta allí y girar la manivela. A medida que empezaron a hacerlo, todo comenzó a temblar y a vibrar. La presión era demasiado grande, el túnel demasiado antiguo. La válvula estaba corroída y no podían cerrarla ni repararla. Ni siquiera sabían si estaba a punto de estallar. Según me contó un ingeniero, todos estaban muertos de miedo. Si fallase el sistema de abastecimiento, que es algo en lo que se sustentan los neoyorquinos para su vida diaria, toda la ciudad se vería de forma muy distinta. Es un reto muy grande, por eso el tercer túnel es tan importante. El túnel número 1 ha estado en uso continuo sin que se haya cerrado para inspección o mantenimiento durante más de 100 años. Cientos de jabalíes de arena libran ahora una batalla crucial para acabar un nuevo túnel lo antes posible. Es imposible llevar agua hasta la parte baja de Manhattan o a partir de la calle 59 sin el túnel número 1. Una vez concluido el tercer túnel, podremos cerrar el primero, introducirnos en él y ver qué puede hacer la ingeniería con algo de 100 años de antigüedad. La gente olvida que todo se rompe en algún momento. El túnel de un siglo comienza a fallar y ahora estamos viendo qué problema se está dando en el sistema. Algunos trabajadores del túnel número 3 creen que lo único que evita que el número 1 se venga abajo es la presión que ejerce el agua contra sus paredes. Uno de los ingenieros me dijo, probablemente de forma más cruda que ninguno, que lo que nadie sabe es que nos enfrentamos a un apocalipsis en potencia. Esas fueron sus palabras. En 1970 se inició otro gigantesco proyecto que se convirtió en una carrera contrarreloj para aquellos que conocían el peligro. Nadie comprende mejor esa carrera que los jabalíes de arena que construyen el túnel número 3 de la ciudad. Muchos de ellos provienen de familias con una larga tradición en el oficio. Mi tío, mi primo, todos son jabalíes de arena y yo me uní a ellos. Llevo 27 años en esto. Cuando bajé por primera vez fue muy emocionante. El jabalí de arena Scotty Shesman es doctor en geología. Tras trabajar como geólogo para el ayuntamiento, decidió regresar al trabajo que más le apasionaba. Uno se adentra en el corazón de los montes Apalaches con una antigüedad de 400 a 1000 millones de años. Ahí se puede ver transversalmente cómo fue la actividad geológica, la deformación, el calor, la presión, cómo se refleja en la roca y cómo cambia todo a medida que se baja. Es una tesis doctoral cada 30 metros. Los 96 kilómetros del túnel número 3 se extenderán desde Yonkers, cruzando el Bronx, hasta el extremo más septentrional de Manhattan, para luego continuar hasta Brooklyn y Queens. Será más largo, ancho y con sistemas de control más sofisticados que sus predecesores. Su construcción se detuvo durante casi una década tras la quiebra financiera de la ciudad en 1974. Su finalización está prevista para el 2020.
La encargada de la excavación es una gigantesca perforadora similar a la utilizada para el Eurotúnel que une Gran Bretaña y Francia. Se conoce como tuneladora TBM. Posee un gran cabezal de unos 4 metros de diámetro con un gran número de hojas. Ejerce una presión de 750 toneladas para avanzar, lo que hace que cada hoja ejerza aproximadamente una presión de 13.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Unos grandes agarres la mantienen sujeta a las paredes y unos enormes cilindros hidráulicos hacen que el cabezal avance rotando y ejerciendo presión sobre el frente abriendo el túnel. A medida que la TBM avanza, los jabalíes de arena se encargan de retirar los restos que produce, llamados mugre. Este es el desecho al final de la cinta transportadora. Es mugre con algunas piedras, pero casi todo está pulverizado. La mayoría de lo que vemos quizás provenga del frontal, extraído probablemente hace 20 minutos. Siempre que los jabalíes de arena se preparan para descender hasta su puesto de trabajo en las profundidades de la ciudad, son conscientes de los peligros a los que se exponen. 5 compañeros con los que he trabajado han muerto aquí. Muchos otros han acabado lisiados. Es triste que ocurran estas cosas. No quiero que me pasen, ni a ellos tampoco. La seguridad es muy importante. Todos queremos volver a casa. Antes de tomar el ascensor que les bajará a 200 metros de profundidad, deben hacer una última comprobación. Este es nuestro panel de entradas y salidas. Es un requisito legal. Si alguna vez ocurre un accidente, queremos saber cuántas personas hay para rescatarlas. Por eso es necesario dar la vuelta a la tarjeta. Cuando bajo pongo el lado rojo. Eso indicará que estoy en el túnel. 24 jabalíes de arena han muerto en la construcción del túnel número 3. Algunos piensan que pueden haber sacrificado sus vidas para evitar una catástrofe. Si alguna de las conducciones se derrumbara durante los próximos 20 años, sería un desastre de proporciones tan gigantescas que superaría todas las catástrofes juntas. Sería una auténtica calamidad. Las posibilidades son tan altas como antes, igual que lo eran en 1830. La gente no se da cuenta de ello porque sigue teniendo agua. Mientras estamos construyendo el tercer túnel, no esperamos que ocurra una catástrofe, no a corto plazo. Pero si lo hiciéramos ahora, no estaría a punto para cuando la ciudad esté realmente en peligro. La ciudad de Chicago nunca ha tenido que ir lejos en busca de agua por su ubicación junto a uno de los grandes lagos, pero sí que tuvo que construir la mayor planta depuradora del mundo para mantener limpia su agua potable. Chicago, la fornida y pendenciera ciudad de anchos hombros, como la definió el poeta Carl Sandburg, es un asentamiento construido sobre el agua. Hoy, la red de aguas de Chicago incluye más de 6.400 kilómetros de conducciones, que con diámetros que van de 10 centímetros a 1,5 metros, suministran agua a 5 millones de personas. En 1835, la ciudad comenzó a crecer rápidamente. Esto supuso una dura carga para el abastecimiento de agua, que procedía de una sola fuente al otro extremo de un muelle de 50 metros de largo sobre el lago Michigan. El agua era bombeada hasta un pantano y desde allí corría por efecto de la gravedad a través de canales de madera hasta la ciudad. Esta es una conducción de madera. Se estima que tiene 100 años de antigüedad. Era algo típico antes de 1850. Esto parece estar cubierto con alguna clase de brea. Debía ser un procedimiento corriente al instalarla. En 1864 la ciudad comenzó la construcción de un proyecto de ingeniería que fue noticia en todo el mundo. Un túnel que se extendería 3 kilómetros hasta el lago Michigan, el más largo perforado hasta la fecha. Fue excavado en arcilla a 30 metros bajo el lago y se perfiló en ladrillo alcanzando un diámetro de casi 2 metros. Un edificio de madera de forma pentagonal llamado granero servía para proteger la entrada del pozo, del hielo y los elementos. Se construyó en la orilla, se remolcó hasta el lago y allí se conectó al fondo. El término granero procede de los pilotes de madera que estaban clavados en el lecho del lago. 30 años después la estructura de madera fue sustituida por otra de ladrillo, pero el nombre permaneció y el granero Carter Harrison aún sigue ahí. Un buque del Servicio de Aguas de Chicago, que también funciona como rompehielos, hace viajes regulares para su mantenimiento. Subimos a bordo junto a Richard Rice, director del Servicio de Aguas de Chicago, para visitar el granero que conserva el aspecto de cuando se construyó hace cerca de 100 años.
Paredes enlucidas y estructura de madera. Hay alojamiento para 19 personas que pueden venir en cualquier época del año a trabajar. En los viejos tiempos siempre había alguien aquí. Teníamos a una persona para su cuidado. Vivía aquí de forma permanente. Contábamos con una partida presupuestaria para ello. Se comenta que aquí se hacía la mejor comida de la ciudad. En la orilla, el túnel estaba conectado a una estación de bombeo que se abrió en 1869. Podía bombear 68 millones de litros diarios, un 60% más de las necesidades de la ciudad en aquel tiempo. La estación de bombeo de la Avenida Chicago sigue siendo una parte esencial del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Con 6 bombas en funcionamiento, puede suministrar 760 millones de litros al día. Las bombas originales funcionaban con vapor. La estación ha sido reconvertida y modernizada. Esta es una de las antiguas bombas eléctricas. Esta que vemos aquí bombea 114 millones de litros diarios. La estación de la Avenida Chicago, que ahora incluye un restaurante y un teatro, junto a la histórica torre al otro lado de la calle, se han convertido en una gran atracción turística en el centro de Chicago. Por un tiempo, el túnel de 3 kilómetros bajo el lago Michigan suministró abundante agua potable a Chicago. Pero a medida que crecía la ciudad, curtidurías, fábricas de pegamento y otras nuevas industrias vertían sus residuos directamente al río Chicago, que ya estaba suficientemente contaminado. Para 1890, el alcantarillado de Chicago fluía por el río hasta la toma de aguas a 3 kilómetros de la orilla. La ciudad sufrió el azote de la disentería y el tifus. Para mantener el lago limpio, la ciudad comenzó en 1892 el desarrollo del mayor proyecto de extracción de tierra de su época, el canal sanitario y navegable de 45 kilómetros de largo, mayor que el de Suez en Egipto. El canal invirtió la corriente del Chicago, convirtiéndolo en el primer río de la historia en correr en sentido opuesto desde su desembocadura. 8.500 trabajadores usaron arados con mulas, excavadoras de vapor y dinamita para extraer unos 30 millones de metros cúbicos de tierra. Al invertir la corriente del río, se logró reducir drásticamente la contaminación del lago Michigan. Para 1908, la tasa de casos de tifus había descendido un 91%. La ciudad de Chicago creó más graneros y pozos para tomar agua desde el lago Michigan. Esto incluyó la construcción del Diver, aún en funcionamiento, ubicado junto al antiguo Harrison y conectado a él por una pasarela de acero. En 1935 se finalizó el Diver. Es un canal de hormigón de 5 metros situado bajo el lecho del lago Michigan, a unos 50 metros de profundidad. El Harrison, que dejó de funcionar en 1998, sigue sirviendo de alojamiento para los equipos de mantenimiento del Diver. Al crecer la población de Chicago, se hizo necesaria una gran depuradora. La planta potabilizadora de Jardine, diseñada para filtrar y tratar cerca de 4 millones de litros por minuto, se terminó en 1964. Es la mayor instalación de tratamiento de aguas del mundo. Bombas gigantescas impulsan el agua del lago desde el granero Diver hasta la planta, donde pasa a través de un vasto sistema de filtros de arena y grava para eliminar las impurezas llamadas partículas. Cada uno de estos es un filtro convencional de arena. No es más que 60 centímetros de grava con otros tantos de arena encima. El agua pasa a través de la arena y es filtrada, quedando la mayor parte de las impurezas en la parte superior. Se le añade sulfato de aluminio para que las impurezas se coagulen formando partículas más grandes llamadas flóculos. El proceso de floculación tiene lugar en gigantescos contenedores, donde una gran rueda remueve la mezcla. Cada uno de estos estanques tiene 4 fases. Removemos lentamente el agua para separarla de las partículas más grandes antes de que pase a la decantación. Antes de que el agua abandone la planta de Jardine, se le añaden otros productos químicos que incluyen el cloruro como desinfectante, el flúor como protector contra la caries y una mezcla de fosfatos para prevenir la corrosión de la red. En el laboratorio de la planta, los técnicos realizan numerosas pruebas para controlar la calidad del agua las 24 horas del día, 365 días al año. Se toman millones de muestras al año para certificar que el agua reúne las condiciones requeridas por la legislación. El agua que entra en la planta también es objeto de pruebas para verificar su olor y sabor. Para las pruebas de olor nos basamos principalmente en el olfato humano. En el agua que nos llega podemos apreciar olor a tierra, a peces, a moho, a productos químicos o a fenol.
Si el agua no supera la prueba olfativa, le añadirán carbono activo en polvo que eliminará olores y sabores. Las diminutas partículas de carbono son extremadamente absorbentes. Acabado el proceso de tratamiento, el agua corre por efecto de la gravedad a través de los túneles de salida hasta las 12 plantas de bombeo esparcidas por la ciudad. La ubicación de Chicago en el lago Michigan implica que posea una enorme fuente de agua dulce a sus puertas. Los Ángeles no tiene esa suerte, de modo que encontrar el agua suficiente para convertir esta tierra semiárida en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos nunca ha sido fácil. El embalse de Diamond Valley Lake, a 160 kilómetros al este de Los Ángeles, fue el mayor proyecto de ingeniería en la historia de los Estados Unidos y una de las ideas más intrépidas para el almacenamiento de agua jamás concebidas. El Distrito Metropolitano de Agua y sus ingenieros se centraron en un anillo de montañas y se preguntaron, ¿por qué no las conectamos? Crearon una cuenca que se eleva hasta las cumbres, una idea extraordinaria. Al contrario que la mayoría de las presas, no la alimenta un río. El agua llega al gigantesco pantano por tuberías desde la red estatal del Central Valley de California y del río Colorado. El embalse de Diamond Valley Lake ha duplicado la capacidad de almacenamiento en el sur de California. La construcción comenzó en 1995 y se acabó 5 años más tarde. Se utilizó maquinaria de extracción de tierra valorada en $100 millones, incluida una de las mayores excavadoras del mundo, para extraer cerca de 150 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Comparado con el resto de proyectos de ese tipo realizados en el mundo, este ocupa el 7º lugar en cuanto a la cantidad de material extraído. Pero lo hicimos muy rápido. Extrajimos un volumen enorme de tierra y roca diariamente. Necesitamos 20 horas al día y 6 días a la semana durante 4 años para hacerlo. Una vez terminada la presa, lo siguiente era llenar el embalse. Con una capacidad cercana a 4 billones de litros, se requirieron más de 2 años para hacerlo. El proyecto de Diamond Valley Lake incluía una gran planta de bombeo para elevar el agua hasta la balsa. Las bombas impulsan el agua desde un pequeño depósito de bombeo y la conducen a través de la montaña sobre la que nos encontramos hasta una torre de salida desde la que accede al lago. La planta de bombeo alberga algunos de los mayores motores eléctricos de velocidad variable del mundo. La velocidad variable permite ajustarse a los cambiantes niveles de agua del pantano. Los motores también pueden funcionar como generadores eléctricos cuando se invierte la corriente de agua que pasa a través de las bombas. Cada uno de los 12 motores es un Westinghouse de 6.000 caballos de potencia construido en Texas. Fueron transportados hasta aquí y colocados sobre las bombas Mitsubishi. Son capaces de bombear 90 metros cúbicos por segundo. Estas unidades también pueden funcionar como generadores y son capaces de producir 3,3 megavatios de electricidad. El proyecto de Diamond Valley Lake es una visionaria inversión de futuro. Como los proyectos perdidos hace décadas por los encargados de planificar el suministro de agua en California, se espera que este reparta grandes dividendos. Si alguna ciudad se fundó gracias al agua, esa es Los Ángeles. En California siempre hemos usado el agua como un medio de eliminar los límites naturales. Evidentemente, Dios nunca quiso que donde se asienta hoy Los Ángeles viviera un gran número de personas, porque es una llanura semiárida. La realidad casual del desarrollo de California es que todos vinieron al oeste en un principio por la fiebre del oro, para después ir hacia el sur, a una zona donde no había agua. La historia de la primera etapa en el desarrollo del abastecimiento de Los Ángeles es en gran medida la de un hombre, William Mulholland, primer director del Servicio de Aguas Municipal. Un inmigrante irlandés que empezó trabajando como excavador para la ciudad. Era muy rudo, carecía de formación, no era ingeniero, pero tenía una gran confianza en sí mismo. A la edad de 31 años, Mulholland ya era director del Servicio de Aguas de Los Ángeles y buscaba desesperadamente nuevas fuentes para la creciente población de la ciudad. Vendría del río Owens, a más de 30 kilómetros al norte. La construcción de los 357 kilómetros del acueducto comenzó en 1908, tras una campaña periodística para conseguir que los habitantes de Los Ángeles apoyaran el proyecto comprando bonos públicos emitidos al efecto.
Al mismo tiempo, los gobernantes de la ciudad anunciaron que estaban sufriendo una sequía de la que nadie había oído hablar. A la emisión de los bonos necesarios para asegurar la aprobación de los votantes, no bastaba simplemente con decir que habría una fuente de agua abundante para necesidades futuras, sino que siguió una campaña en gran medida fraudulenta. Fue la primera de muchas usadas para crear el miedo ante una sequía y conseguir el apoyo popular a nuevos proyectos. Conseguidos los fondos, comenzó la construcción de 54 kilómetros de canalización descubierta, 62 kilómetros de canal de hormigón y otros 157 de conducción cubierta. En algunos puntos eran lo bastante anchos para circular en coche. Se emplearon 3 millones de kilogramos de explosivos para construir el acueducto. Cuando finalmente entró en funcionamiento en 1913, se repartieron botellas de agua del río Owens entre las 30.000 personas congregadas para la celebración que se habían desplazado en automóvil, tren y carromato para la ceremonia inaugural del pantano de San Fernando, al norte de la ciudad. Aunque los habitantes de Los Ángeles recibieron con beneplácito el nuevo abastecimiento, a los agricultores de Owens Valley no les satisfacía la idea de ceder millones de litros de su agua diariamente. En 1923, Los Ángeles y Owens Valley sufrieron escasez de agua. Los enfrentamientos aumentaron, culminando en actos de sabotaje. En los años 20 hubo 10 intentos de volar el acueducto. Como supervisor de construcciones en el Diamond Valley Lake, Dennis Myers rememora las historias de su abuelo sobre sus patrullas a caballo, rifle en mano, para evitar los actos de sabotaje. Llegaban por la mañana muy temprano. Comenzaban a las 5 y patrullaban a lo largo de 40 kilómetros en una dirección. Nunca tuvieron la necesidad de arrestar a nadie, pero estaban cerca de vez en cuando. Llevaban un viejo Winchester 25-35 de 1870 enfundado en el caballo. Quizás eso influyera en el hecho de la falta de detenciones. El servicio de aguas y electricidad de Los Ángeles, que Mulholland ayudó a crear, se convirtió en el mayor servicio municipal del país. Sin embargo, la carrera de Mulholland tuvo un triste final con su dimisión en 1928 tras el desplome de la presa de San Francisco en las cercanías de Los Ángeles. Mulholland había supervisado la construcción de la presa y la había inspeccionado horas antes de su ruptura, por la cual murieron 450 personas. Debido al enorme crecimiento de la ciudad, Los Ángeles se basa hoy en día en un complejo sistema que suministra agua procedente no solo de Owens Valley, sino también de los ríos Sacramento y San Joaquín a través del acueducto de California y del acueducto del río Colorado. El abastecimiento está coordinado por el Distrito Metropolitano de Aguas del Sur de California, formado por Los Ángeles y otros municipios circundantes en 1928 y que ahora comprende el área existente entre Ventura en el norte hasta San Diego en el sur. No solo la ciudad de Los Ángeles, sino el Distrito Metropolitano de Aguas han construido siempre adelantándose a las necesidades. Tienen más agua de la que nunca necesitarán y han sido capaces de sobrevivir a las sequías que azotaron a California durante los últimos 20 años en condiciones mejores que cualquier otro lugar del estado. Una enorme fuente de agua potable para California es el Océano Pacífico. Las plantas desalinizadoras pueden convertir el agua salada en agua dulce, pero la única capaz de hacerlo a gran escala se encuentra a 4.800 kilómetros de Los Ángeles. La desalinizadora de la Bahía de Tampa es la única de su clase en funcionamiento del país. Da servicio a 2,5 millones de habitantes en Tampa y San Petersburg, proporcionando el 10% del agua potable, o lo que es lo mismo, cerca de 95 millones de litros diarios. Para convertir el agua marina en potable, la planta utiliza un proceso conocido como ósmosis inversa, también llamada OI. Es agua marina antes de pasar por la primera etapa del proceso de filtración, los filtros de arena. Constituyen el paso previo al proceso de ósmosis inversa. El agua se bombea a través de unos filtros para eliminar impurezas antes de iniciar la ósmosis inversa. Estos son 5 filtros de microcartuchos compuestos por una sustancia semejante al hilo.
Son capaces de atrapar cualquier sólido en suspensión que consiga traspasar los filtros de arena. No queremos que pase ninguna partícula más allá de este punto del proceso, ya que eso podría causar el fallo de las membranas de ósmosis inversa. En el proceso de ósmosis normal, cuando se separan dos volúmenes de agua por una membrana semipermeable, el agua fluirá desde la parte con menor concentración de materia soluble, como el agua pura, a la parte de mayor concentración, como el agua marina. En la ósmosis inversa se ejerce una presión sobre el agua salada para forzar a las moléculas a atravesar la membrana hasta la parte con agua dulce. El efecto producido es el filtrado de la sal. Tras la etapa de filtración por cartuchos, la presión en el agua salina aumenta por efecto de esta bomba de alta presión de 2000 caballos, que presuriza el agua hasta un nivel de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa presión es suficiente para que traspase las membranas, que es en realidad el núcleo del proceso de ósmosis inversa. Cada una de las cámaras de presión de color azul contiene 8 de estos tubos de ósmosis inversa. Este es un corte transversal de una membrana de ósmosis inversa. Funciona del siguiente modo. El agua marina bajo presión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado llega hasta la membrana. Esa fuerte presión empuja el agua a través de la membrana, dejando atrás la concentración salina. En total, en la planta hay 10.000 membranas de ósmosis inversa. Si las desenrolláramos todas y las pusiéramos pegadas una con otra, ocuparían una superficie de 357 kilómetros. La concentración de agua salina resultante del proceso de desalinización es disuelta y devuelta al océano. La desalinizadora de la bahía de Tampa está siendo estudiada de cerca por otros servicios de aguas de Estados Unidos, incluido el Distrito Metropolitano del Sur de California. En mi opinión, la cuestión es cuándo llegaremos a eso, en lugar de si lo haremos. Un programa de desalinización de agua marina en el sur de California podría ser un complemento muy importante para los otros recursos, en casos de sequía o de un terremoto que rompiera uno de nuestros canales del río Colorado o el proyecto estatal de aguas. Uno cuenta con una gama de recursos en los que basarse y la desalinización de agua marina sería un gran complemento. Al tiempo que el agua dulce y limpia se convierte en un recurso de creciente valor, algunos expertos lo definen como el nuevo petróleo y predicen el inicio de guerras por su obtención. Ideas que podrían haberse considerado estrambóticas hace algunos años comienzan a parecer cada vez más viables. Una empresa griega, Aquarius Water Transportation, ha estado suministrando agua potable a algunas islas griegas por medio de gigantescas bolsas de plástico flotantes. Las bolsas, remolcadas hasta su destino, pueden contener cada una más de 30 millones de litros de agua. Otra empresa ha propuesto envolver icebergs enteros en plástico, remolcándolos hasta lugares necesitados de agua. El 70% del agua dulce de la Tierra se encuentra solidificada en los casquetes polares, donde se forman los icebergs. Se lleva mucho tiempo hablando sobre los icebergs. Es una idea cautivadora. Y lo es porque hay zonas del mundo con opciones limitadas. Y poder remolcar un iceberg hasta zonas de Oriente Próximo o hasta algunas islas del Pacífico Sur con un suministro limitado de agua resulta muy atractivo. Técnicas futuristas como estas pueden resultar prácticas en casos aislados, pero la mayor parte del abastecimiento público de agua parece destinado a corto plazo a continuar usando métodos probados y fiables, algunos de los cuales han sido utilizados durante miles de años. Es difícil superar a los ríos, pantanos, canales y bombas, pero a menos que los actuales encargados de planificar la política de aguas tengan la misma previsión y apoyo público que sus predecesores hace décadas, las consecuencias podrían ser terribles.